Hola, más o menos en 10 minutos vamos a comenzar el tercer simposio de SOCVA virtual, así que estén atentos. Quiero agradecer al Laboratorio Bernabó que nos está acompañando con sus productos Perpiel, Obufem, Darinax, Subical, Curamux y su serie de anticonceptivas, Cala, Camelia y Amapoli. Este tercer simposio virtual de SOCVA está formado por grandes amigos, tanto de Argentina, de Buenos Aires, de Chaco y también de Paraguay. Es un placer que nos estén acompañando estos prestigiosos disertantes. En estos tiempos de COVID hemos encontrado esta forma de acercarnos a ustedes a través de la manera virtual, nueva para todos nosotros, pero no queríamos estar lejos de nuestra provincia de Buenos Aires, acercándole todos los últimos conocimientos y por lo menos estando en conexión. Por eso es importante que nos escriban en el chat, que nos hagan preguntas y que, bueno, estén en contacto con nosotros, que eso es lo que queremos. También les quiero recordar que SOCVA, además de estos simposios, mantiene sus cursos virtuales, que si ustedes se acercan a la página los van a poder ver, que tenemos cursos de todas de todos los temas de obstetricia y ginecología, muy interesantes y que se pueden hacer en forma virtual.
También les quiero contar que el 8 de este mes vamos a hacer una charla virtual para la comunidad, para que todos los médicos que tengan interés de avisarle a sus pacientes, que lo hagan, que el 8 de este mes a las 18 horas, por este mismo canal, vamos a estar dando una charla a la comunidad. Ya que nuestra costumbre es siempre dar charlas a la comunidad y en esta época nos es imposible, encontramos esta manera de estar también cerca de la comunidad. Así que espero lo cuenten a sus pacientes para que tengan la opción de escucharnos. El 8 del 7 a las 18 horas. Ya en 5 minutos vamos a comenzar y quiero volver a agradecer al Laboratorio Bernabó que nos acompañó en esta presentación con sus productos Perpiel, Obufen, Darinax, Subical CB, Curamux, Cala, Camelia, Amapoli y todas sus series anticonceptivas. Gracias al Laboratorio Bernabó. Como les decía, ya en 3 minutitos va a comenzar el tercer simposio de SOFBA, que tenemos el gusto de estar con disertantes, amigos, que ya los vamos a presentar, y que le agradecemos al Laboratorio Bernabó que nos acompaña.
Bueno, ya falta un minutito para que comencemos. Tercer simposio virtual de SOCBA con el laboratorio Bernabó que nos acompaña con sus productos y grandes amigos que serán los disertantes. Hola a todos, aquí estamos otra vez con ustedes. SOCBA se acerca a la comunidad y les quiero agradecer la presencia de todos en nombre de SOCBA, de nuestro presidente, el doctor Ángel Betular, de mío propio como vicepresidente. Y bueno, les voy a presentar a la coordinadora, que es la doctora Ana Del Vecchio, jefa de servicio de Ostraciana de la Vignole de Morón, mastóloga y docente universitaria de la UBA y de la UNLAB. Ella coordinará la reunión y les presentará a los disertantes. Adelante, Ana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias Liliana por tenernos en cuenta para este webinar. Realmente es un placer en épocas donde se nos hace tan difícil estar junto con nuestros amigos y compañeros, por lo menos vernos y estar en actualización constante. Realmente hoy una tarde de lujo, donde vamos a tener 3 exposiciones. La primera va a estar a cargo de la doctora Ana María Soilán, de Paraguay. Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo te va? La doctora es médica de la Universidad de Asunción, recibida en la UNA, Universidad Nacional de Asunción, especialista en ginecología y obstetricia y especialista en tracto genital inferior y colposcopía, presidenta de la Sociedad de Paraguay del Tracto Genital Inferior y Colposcopía, vicepresidenta de la Federación Latinoamericana del Tracto Genital Inferior y Colposcopía y directora de la Diplomatura de Radiofrecuencia en el Tracto Genital Inferior. Hoy la doctora Soilán nos va a hablar sobre anticoncepción y HPV. Adelante, Ana, un gusto. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Agradezco a la Comisión Directiva de SOCBA por la invitación y darme la oportunidad de dar una charla en este simposio, tercer simposio virtual que organiza SOCBA. Bueno, vamos a iniciar entonces mi tema que me compete, sería anticonceptivos y HPV. ¿Qué vamos a hablar esta tarde? Vamos a hablar de cómo se presenta la infección del HPV, inmunidad, cómo se presenta la inmunidad en el huésped, anticonceptivos hormonales y su acción como factor de riesgo. El virus de HPV sabemos que corresponde a un virus ADN que infecta piel y mucosa, altamente especie específico. Actualmente, el virus de VPH es reconocida como la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Produce una amplia variedad de lesiones de especial importancia, sobre todo las neoplasias intraepitelial, que son consideradas como lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino o de otras partes del tracto genital inferior, y también la producción de cáncer. El virus presenta una estructura de aproximadamente 8.000 pares de base, destacando una región temprana, que es la E, una región tardía, la L, y una región de control largo y 8 regiones de lectura abierta. Perdón. Vamos a ver entonces en este video la presencia del epitelio plano estratificado, no queratinizado, y vemos entonces que tiene el epitelio plano estratificado, tiene la membrana basal, el estroma
y también entonces el estroma, y también tiene las células de basales proliferativas que están constantemente proliferando, así como muestra este video. Se ha evidenciado que durante la actividad sexual o parto, el microtrauma del epitelio genital, en particular en la zona de transformación del epitelio cervical, permite la exposición de las células basales que están constantemente en actividad proliferativa a la presencia del tipo de diferentes tipos de HPV, permitiendo la unión entre el receptor de las células basal con las proteínas de la cápsida viral L1. Una vez unido al virus, a la superficie celular, se produce una internalización al citoplasma de la célula huésped, que la cápsida experimenta degradación en el citoplasma celular y con ello el genoma viral, las proteínas de la cadena de proceso de transcripción genética, replicación del ADN y maduración de los virones, como estamos viendo en este video. ¿Cuál es la importancia de la presencia de la proteína E, que es la que bloquea las proteínas E6 y E7, que son transcriptores? Y entonces permite esto se produce sobre todo en la fase S del ciclo celular del huésped. Entonces, la transición del E6 y E7, las proteínas, el P53 y RD, continúa sus funciones normales. Posteriormente aparecen proteínas L1, L2, pertenecientes a la cápsida viral con ayuda del E4, formando virones completos que son liberados en las capas superiores del epitelio cervical. Esa es su forma productiva, conociéndole como forma productiva del virus. En cambio, en su forma transformante, los tipos virales de alto riesgo, ejemplo, el que se ha tomado ejemplo del virus del VPH16, radica en la capacidad que tiene la E2 sobre E6 y E7 e integración del genoma viral en el genoma celular. Durante este proceso se alteran las regiones de lectura abierta. Entonces, le inhibe al E2 que estaba frenando al E6 y libera entonces la afinidad del E6 y E7 por P53, que es la apoptosis, y la RD que tiene que ver con los supresores tumorales. De la célula a romper la secuencia entonces que codifica el E2, se detiene la retroalimentación negativa que esta proteína tiene sobre la transcripción de E6 y E7, favoreciendo y provocando la inmortalidad celular. Así como vemos en este video, tenemos entonces un epitelio normal, de verdad, que tiene las capas de estratificados, y podemos dividirla en tres partes o en tres tercios. Normal, después cuando ataca un tercio de las capas del epitelio estratificado, entonces hablamos de una neoplasia intraepitelial grado 1 o sin 1, y cuando tenemos los dos tercios de la capa podemos hablar entonces de neoplasia intraepitelial sin 2, y cuando ya se produce, digamos, una transformación celular completa de la capa del epitelio, hablamos entonces de un sin 3, y que va a replegarse en todo, va a hacer un contagio, va a transformar todo el epitelio de las células del cuello uterino. Entonces, ¿qué vamos a decir con respecto a la inmunidad del huésped? Podemos tener entonces 100 mujeres y de ellas una pueden infectarse, sobre todo infectarse y ni cuenta se da de la transmisión que tiene la presencia del VPH, y vemos entonces que actúa, le elimina naturalmente por mecánica, por moco cervical, lo elimina, y entonces tenemos que lo llamamos aclaramiento. Y otra parte, en cambio, otro tipo de mujeres, digamos que más del 50%, en ese 50%, un 30% de esas mujeres puede penetrar el virus, pero ¿qué pasa? Es, por ejemplo, depende del tipo viral y la carga viral, entonces no produce, actúa bien el 1 dividiendo, o sea, inhibiendo al E6 y al P y al E7, por lo tanto, entonces se produce la transformación paralelo al virus, o sea, el virus se transforma, van produciéndose a paralelo a las células,
y vemos que eso se elimina el virus a través de procesos inflamatorios inespecíficos, que vemos entonces que el macrófago posteriormente absorbe esas partículas virales. Entonces vamos a tener una inmunidad inespecífica. Posteriormente tenemos mujeres que sí se produce una penetración con microabrasión o por el propio virus que produce la abrasión. Entonces tenemos que ellos pueden entrar, producir, combinarse con las células, producir la transformación, pero existen células presentadoras, agarran y matan esas partículas y esas partículas los presentan a los linfocitos T, a los linfocitos B, produciendo por lo tanto una inmunidad específica que genera anticuerpos y también células de memoria. Entonces, repasando, tenemos aclaramiento, inmunidad inespecífica y que generalmente en la mayoría de los casos las infecciones son transitorias, asintomáticas y desaparece sin dejar evidencia alguna. El 70% de las infecciones desaparece al año y el 91% a los 2 años. Y lo más importante de todo es la persistencia del virus, ¿verdad?, de alto riesgo. ¿Y cuáles son aquellos factores que aparecen, que hacen que en esa mujer desarrolle esa lesión precursora o cáncer de cuello uterino? Llamamos entonces cofactores. Esos cofactores son generalmente del medio ambiente, por ejemplo, el tabaquismo, el DIU, tenemos inmunidad adquirida o bien algún aumento, por ejemplo, de algún organismo externo que contagie, y también tenemos los cofactores, ¿verdad?, endógenos, por ejemplo, las hormonas, también tenemos el tipo de inmunidad que tiene esa mujer, o también ahora se habla de la microbiota vaginal. Entonces, hay cofactores de progresión, de persistencia y cofactores de regresión. Pero lo más importante en tener en cuenta es la persistencia viral, el tipo viral que hay y también la carga viral que presenta. Entonces, tenemos como factores, como hemos dicho, anticonceptivos hormonales. Acá tenemos un ejemplo de anticonceptivo oral, inyectable, los anillos, los implantes, los parches. Y entonces, ¿qué decimos? ¿Qué se encuentra como factor de riesgo? ¿Qué se ha encontrado? Antes que nada, una encuesta realizada en Paraguay, en donde, y también en Latinoamérica compara, vemos que el mayor uso de métodos anticonceptivos se ha elevado a 79.4 hasta 80, o sea, van elevándose, y la mayor cantidad de ellos que se deben al uso de anticonceptivos oral combinados, ¿verdad? Y entonces tenemos que los estrógenos, que son generalmente los más utilizados, los anticonceptivos hormonales combinados, que tienen estrógeno utilizado en el estimil-estradiol, un potente estrógeno sintético, en los preparados actuales que se utiliza una dosis baja de igual o menor de 35 nanogramos para minimizar los efectos adversos. En los últimos años se han comercializado dos preparados de estrógenos naturales, el valerato de estradiol y el 17-beta-estradiol, que produce menores modificaciones metabólicas y hematológicas. ¿Y qué tenemos de los gestágenos? La combinación que incluye una amplia gama con un principio activo derivado de la testosterona, de la progesterona y de la espironolactona. También tenemos entonces qué efecto hace la hormona esteroide. Son capaces de influenciar en el proceso carcinogénico inclusive de las células por el huésped, por el HPV de alto riesgo. Entonces, en dosis alta, ese estrógeno, ¿qué produce? Produce una ectopía amplia, importante. El área de metaplasia es extensa y esa zona, esa metaplasia, es muy débil. Entonces, por lo cual facilita la penetración del HPV de alto riesgo, produciendo una descomposición o un proceso, desviando el proceso metaplásico normal. Entonces, con los trabajos que encontré con respecto a cómo actúan las hormonas
Sobre el factor, para producir cáncer de cuello uterino, tenemos que los factores del huésped, incluyendo hormonas endógenas, el antígeno de leucocitos humanos, encargados de presentar péptidos extraños al sistema inmune, y otros factores genéticos como mutaciones activadoras de oncógenes celulares o alteraciones de respuesta inmune al huésped. También se han encontrado importantes estudios donde indicó que mujeres que consumían anticonceptivos orales que contienen por más de 6 años eleva el riesgo de desarrollar adenocarcinoma y carcinoma escamoso. Los niveles de 17 beta-estradiol fueron significativamente altos en aquellas mujeres infectadas por HPV que usaban anticonceptivos orales. Y esto mostraba un aumento al riesgo a desarrollar neoplasias cervicales 3 a 4 veces mayor en comparación con los controles. Es posible que además la activación de la región de control de los HPV de alto riesgo, el daño del ADN inducido por metabolito de estrógeno lleve a la producción de carcinogénesis cervical. La sobreexpresión de aromasa al incrementar la actividad estrogénica es un potente inductor a cánceres sensibles a hormonas, en donde tenemos que es posible que los estrógenos, el metabolito 17 beta-estradiol o 16 alfa hidroxiestrona, así como niveles elevados de aromatasa, pueden ser eventos tempranos en desarrollar neoplasias cérvico-vaginales en humanos, asumiendo también que los niveles de receptores estrogénicos son adecuados en las células madres de la zona de transformación, y las hormonas entonces pueden también sensibilizar esa zona de transformación para la formación de cáncer cervical, alterando el medio ambiente. ¿Y qué decimos de su efecto de la progesterona? En donde también tiene un efecto de disminuir la inmunidad, evitando el reconocimiento del VPH por el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, algunos estudios realizados al respecto, vemos entonces que en este caso, este estudio, habían visto con ratones doblemente transgénicos que fueron tratados con 17 beta-estradiol, en donde hubo un aumento del factor oncogénico E6 y contribuyó al aumento del tamaño tumoral, y donde estos mismos modelos de ratones modificados, que los estrógenos no solo contribuyeron en la génesis de carcinoma de cuello uterino, sino también en su persistencia y progresión. Este estudio nos muestra, ¿verdad?, también que es un metaanálisis de caso control, en donde tuvo en cuenta el estudio de 15.619 mujeres, en donde nos ve también que se han comparado, casos control que se han comparado mujeres que usan anticonceptivos con mujeres que no usan, y que tuvo en cuenta también el tiempo de uso. Se realizó los subgrupos y vio que en mayor riesgo con menor a 5 años de uso, y que era mayor cuando mayor de 10 años era un riesgo de 1.25. Tenemos entonces varios estudios, otro tenemos una revisión sistemática de 28 estudios, y que vemos que se estudió 12.531 mujeres, en donde el riesgo de las usuarias aumentaba con el tiempo de uso de los anticonceptivos, aumentaba 3 a 4 veces más. Entonces decimos que el riesgo relativo del uso prolongado, más de 10 años por 2.2, y también los resultados similares fueron a carcinomas escamosos, adenocarcinomas y lesiones. Los resultados, según el trabajo de corte prospectiva del Royal College, que incluyó a 46.022 usuarias reclutadas entre 1968 y 1969 y seguidas durante 44 años, también hallaron un aumento del riesgo del carcinoma de cuello uterino con el uso actual y reciente de anticonceptivo hormonal combinado orales, que parece desaparecer a los 5 años tras suspender su uso. Sin embargo, en 2 recientes revisiones sistemáticas no se halló asociación entre el uso de anticonceptivos orales combinados y el aumento de riesgo de carcinoma de cuello uterino. Una revisión sistemática publicada en el 2013 e incluyó 12 trabajos, 9 de casos controles y 3
cohortes prospectivas. No encontró asociación significativa entre el uso de anticonceptivo hormonal combinado orales y el riesgo de carcinoma de cuello uterino, pero debido a la diversidad de los trabajos, entonces no pudo realizarse un metaanálisis. Y otro manda el efecto, perdón, porque ahí sí que me está. Perdón, por favor, se me disparó Otro efecto muestra que los estrógenos tienen efecto sobre, digamos, acá tenemos entonces, tenemos que un efecto cancerígeno directo del estrógeno y la progesterona por regulación positiva de la expresión oncogénica y la capacidad de los estrógenos para promover crecimiento tumoral y persistencia. Entonces, ¿y qué tenemos con relación a anticonceptivos hormonales combinados no orales? Su comportamiento frente a la infección por HPV también se comporta de la misma manera, similar al observado con anticonceptivos hormonales combinados. Y vamos a tener en cuenta entonces la última recomendación de la OMS que considera que el uso de anticonceptivos hormonales combinados orales en mujeres con SIL o con CID como categoría 2, en donde la ventaja del método generalmente supera los riesgos teóricos o provocados. Y que como conclusión podemos decir, tener en cuenta la guía de la Asociación Española de Patología Cervical, en donde dice que existe una relación positiva entre el uso de anticonceptivo hormonal combinado orales durante el periodo de su uso prolongado, mayor de 5 años, y el desarrollo de cáncer de cuello uterino. Un riesgo disminuido 5 a 10 años después del cese del uso del método. Y las mujeres infectadas por VPH, usuarias a largo plazo, tienen que ser informadas de los beneficios derivados del uso. Generalmente es mayor beneficio del uso que del riesgo que está dicho. Entonces, los profesionales tenemos la obligación de, por más que tienen anticonceptivo, de avisarle de cuál es el riesgo del uso prolongado y también insistir en continuar los screenings citológicos, o sea, continuar con el screening para ver entonces la detención precoz de las lesiones precursoras, llegar a las lesiones precursoras, no al cáncer. Y con respecto a los anticonceptivos gestágenos, la misma recomendación, ¿verdad? Que ellos no tienen el uso de los beneficios derivados que métodos habituales excede a los posibles riesgos relacionados, ¿verdad? Y tenemos entonces que también nosotros profesionales debemos insistir a esas mujeres en no dejar de hacerse su estudio de cuello, su Papa Nicolau, su citología, para poder detectar a tiempo y precozmente esas lesiones precursoras antes de cáncer de cuello uterino. Y otra cosa más es que la OMS otorga una categoría 2, el uso de implantes inyectables de AMPD, y que solo, por ejemplo, una píldora que tenga solo gestágeno en la usuaria con estas condiciones médicas se le asigna una categoría 1. Y para concluir, quiero invitarles al 11º Congreso Latinoamericano de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía y el 7º Congreso Paraguayo de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía, que se va a realizar en Asunción, Paraguay, el 26 al 30 de octubre del año 2021. Y para ello, a la senda al Congreso, estamos realizando mensualmente simposios virtuales que son cordialmente invitados, y tenemos entonces, ahí tienen el mail en donde pueden comunicarse. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Realmente un placer escucharla. A continuación de las 3 charlas, después haremos todas las preguntas que vayan apareciendo. Por ahora lo que quiero es mencionar que tenemos un montón de gente siguiéndonos, que mandó saluditos desde Neuquén, Trelew, Chubut, Chaco, Perú, 9 de julio, Bolívar, Corrientes, La Plata, Bahía Blanca, de millones de lugares. Realmente un placer estar tan conectados.
ya tenemos preguntitas para la doctora Soilán, las preguntitas quedarán para más adelante. Ahora, a continuación, quien va a tomar la palabra va a ser el doctor Nicasio Cunio. Un placer enorme al doctor presentarlo realmente de corazón. El doctor es médico ginecólogo, mastólogo de la UBA, es ex jefe del servicio de ginecología del Hospital Madame Curie, ex director del Fellow de Ginecología Oncológica de la UBA, y hoy nos va a hablar sobre anticoncepción y cáncer de mama. Nicasio, por favor, te cedo la palabra. Un placer. Bueno, muchas gracias. Gracias a la doctora, a las doctoras organizadoras del Congreso, de este simposio, y por intermedio de ellos a las autoridades de SOMBA. Así que hoy me toca hablar de anticoncepción. Me toca hablarles entonces de anticoncepción y su impacto en el cáncer de mama, hasta dónde es útil o no, o se puede utilizar este tipo de medicaciones en las pacientes que tienen cáncer o que lo van a tener o que lo han tenido. Esto es un tema que siempre se presta a conflicto, y es importante entonces irlo viendo, entendiendo que siempre le hemos tenido preocupación por las hormonas y el cáncer, que ustedes saben, el cáncer de mama es hormonodependiente, y entonces ha presentado muchos cuestionamientos. Recordemos, como para empezar, digamos que el riesgo habitual de una mujer es el que se dice que una de cada ocho en algún momento de su vida va a ser un cáncer de mama. Ese es el riesgo 1. Quiere decir que los riesgos que estén por encima de 1 serán los que habrá que asociar o no al anticonceptivo o a otras maniobras, y eso es lo que vamos a ir tratando. Y entender entonces también cosas que se ven mucho en la literatura, que es el tema del riesgo relativo, que diríamos sería la proporción de eventos que se producen en un grupo o en otro, es decir, usadoras y no usadoras de anticonceptivos, y después el riesgo absoluto, que sería realmente el número mayor o menor de casos que se producen en un grupo o en el otro. Si entramos a plantearnos la anticoncepción, diríamos, en las mujeres, vamos a ver a esta curva que nos muestra la incidencia del carcinoma de mama, diríamos, donde uno ve que el acné se produce alrededor de la década de los 60 años, pero sin embargo, fíjense que ya desde edades muy tempranas empieza a aparecer el carcinoma de mama. Vale decir, no es un evento absolutamente desconocido en estas edades, y es lo que se superpone con la edad, digamos, de fertilidad, y con la edad donde vamos a hacer la indicación del anticonceptivo. En este caso, lo que nos interesa sobre todo es el anticonceptivo hormonal. Entonces, de ahí la preocupación que en toda la literatura uno observa con respecto a esto. Todavía más, sabemos nosotros que el carcinoma de mama es hormonodependiente, y esto se da en el 70% de los carcinomas que se producen en las mujeres. Y recordemos también, digamos, que el grueso, digamos, una parte importante de los carcinomas se van a producir, un 25%, en menores de 50, y todavía más, menores de 40 a 45 será alrededor de un 10% de la población. Población entonces que es esta la que va a estar superpuesta, diríamos, con la edad de fertilidad, posibilidad de indicación de un anticonceptivo en cualquiera de sus formas. Recordemos también que el carcinoma de mama al día de hoy se sabe que no es un único carcinoma, simplemente uno dice cáncer de mama para englobar un montón de situaciones que existen, y existen los carcinomas luminales A, luminales B, ER2 o basal light, que serían muchos de ellos
los denominados también triples negativos, que justamente, vamos a tener joven, es donde más se van a dar, sobre todo los luminales B y los basal-like y los ER2, es decir, que vamos a tener los carcinomas denominados más agresivos, por así decirlos, en esta edad joven. Por eso es que entonces tenemos 3 variables que se están superponiendo y que nos están generando la preocupación. Y fíjense, no es un tema inusual el cáncer de mama. Hoy en día se calcula más de 44, 45 millones de mujeres en el mundo que están conviviendo con carcinoma de mama. Muchas de ellas en edad fértil y muchas de ellas con posibilidades de tomar anticonceptivos. Todavía más, si, cómo tratamos nosotros habitualmente los carcinomas hormonodependientes, bueno, precisamente es con drogas que actúan contra las hormonas, ¿no es cierto? El antiestrógeno, el SERM, sea tamoxifeno, sea raloxifeno, o los antagonistas selectivos, como el caso del receptor de estrógeno, como el caso del fulvestrano, inhibidores de aromatasa, como el letrozol, el anastrozol o examextane. O sea, vemos bien la importancia que tiene la hormona en función también del cáncer, incluso de su tratamiento. Y como sabemos, digamos, las drogas que están en juego son estrógeno y progesterona, cualquiera de sus variables, diríamos, y todos sabemos, digamos, que se les ha dado a estas hormonas una relación, diríamos, como promotores de carcinoma, e incluso más discutido sería, sobre todo con el estrógeno o con la progesterona también, el tema de carcinogénesis, ¿no es cierto? Y esto debería, bueno, se debería precisamente a muchas hipótesis, entre ellas que pueden estimular las stem cells, que pueden actuar estimulando los factores de crecimiento, los tumor necrotic factors, en fin, toda una serie de cosas que nos preocupan y alertan con respecto a la utilización de este tipo de medicaciones. Todavía más, para hacer más compleja el problema de por qué tenemos preocupación, diríamos, sobre todo con la edad joven, digamos, en que se puede presentar el carcinoma de mama, es que son carcinomas que son muy agresivos en general, son G3, o sea, tienen muchos genes, eso significa que tienen muchos genes de proliferación, que también tenemos una mama que está de por sí en la edad fértil densa, por lo mismo que tiene aumento de la circulación estrogénica, y eso dificulta también al screening mamario a través de la mamografía porque la hace menos sensible y menos predecible en sus diagnósticos. Y fíjense justamente, este G3, este crecimiento rápido de los carcinomas en edades tempranas, vemos acá justamente con la posibilidad de que este crecimiento acelerado haga que entre una mamografía y otra hecha al año, a los 2 años, aparezca un carcinoma en el medio, que es lo que se denominan los carcinomas de intervalo, que digamos, no son detectados por los programas de screening habitualmente. Todas estas circunstancias complican, y todavía más un tema que siempre se revisa cuando tenemos el planteo del impacto de los anticonceptivos hormonales, es ver qué pasa con la terapia de reemplazo. Ustedes saben que la terapia de reemplazo en menopausia ha generado muchos trabajos, mucho debate, mucha discusión. No es el objetivo de esta charla entrar en detalle, pero ustedes saben que en el 2002 el famoso WIC, que era un randomizado prospectivo, marcó un aumento de riesgo que antes comentábamos, en este caso 1,26, que se ve que llevado a números absolutos no es un número de carcinomas cada 10.000 años persona, digamos, pero
ustedes ven que también este impacto va relacionado con la persistencia de la indicación de la hormona. Es decir, que a más de 5 años, ustedes fíjense, está aumentando ese riesgo, ¿cierto? Y acá tenemos también, digamos, las que recientemente utilizaron el estrógeno, la terapia de reemplazo, tienen entonces un aumento de su riesgo. Esto es entonces, y uno ve entonces justamente que en la presentación de estos trabajos llevó a esta curva donde vimos que iba subiendo el aumento de cada vez más de usuarios de terapia de reemplazo, y que después de la presentación del WI y el Million Woman, eso alertó y hizo una bajada de esas indicaciones, quedando después un remanente que sí se sigue usando. Pero todo esto son los temores y preocupaciones que se nos presentan cuando nosotros tenemos que indicar una terapia de reemplazo. Y a pesar de que, como ustedes ven, los riesgos no son tan importantes. Fíjense, este es un trabajo muy reciente, diríamos, que hace una revisión, diríamos, del Million Woman, que es un protocolo que se utilizó, digamos, de mujeres que se las llamaba por teléfono y se les iba preguntando año a año qué había pasado con la continuidad de la terapia de reemplazo, qué tipo de medicaciones, etcétera, y donde se vio, diríamos, que aumentaba la incidencia, especialmente cuando el tratamiento era durante mucho tiempo, pero también tendía a ceder una vez que habíamos parado en la indicación. Y esto, incluso hay una publicación muy reciente que salió el año pasado en el Lancet, donde vuelve a revisar esta población del Million Woman, y donde vuelve a aparecer incluso hasta la indicación de que cualquiera sea el estrógeno y la progesterona que se utilice, da ese aumento de riesgo en las pacientes. Con todo esto, entonces, nos encontramos para indicar un anticonceptivo en distintas circunstancias en relación con el cáncer de mama. Puede ser que la paciente, como estamos viendo acá, que la paciente haya tomado el anticonceptivo durante X tiempo y aparezca ese carcinoma. Entonces nos interesa saber qué pasa con esos carcinomas. O que haga mucho tiempo que usó el anticonceptivo y después hizo un carcinoma. ¿Qué grado de asociación puede haber en esto? O a qué edad empezó a tomar ese anticonceptivo, o qué tipo de anticonceptivo usa, o incluso si estaba tomando el anticonceptivo y ahí apareció el carcinoma. Y la otra opción también que se nos puede dar es que haya tenido un carcinoma de mama, nos viene a consultar por anticoncepción y entonces queremos saber si le podemos dar o no. Estas son las circunstancias entonces que vamos a ir revisando en base a la bibliografía que hemos encontrado. Como ustedes saben, existen anticonceptivos hormonales monofásicos, bifásicos, trifásicos, en distintas clasificaciones, que ustedes van a ver que en realidad mucho cuando apareció todo este temor después del WI y del Million Woman, se trató de revisar de que esto podía estar asociado con determinados estrógenos, los conjugados, o determinadas progesteronas, o determinados tipos de aplicación transdermales, etcétera, que podían tener menos problemas. Sin embargo, van a ver que la literatura en relación al riesgo con respecto a un carcinoma de mama no está discriminando este tipo de situaciones en forma significativa, por lo menos. Y todavía más, ustedes saben que existen progesteronas de primera, de segunda, de tercera generación, estas son las más utilizadas hoy en día, gestodeno,
Mistrel, en fin, los derivados de espirolactona, y lo que antes comentábamos también, distintas formas de aplicarlo, que todo esto han sido planteos y motivo de numerosos trabajos de plantearse justamente si alguna de estas formas de aplicar o las dosis o el tipo de droga a utilizar podía disminuir o aumentar esos riesgos en cáncer de mama. Acá tenemos entonces, vuelvo a repetir, entonces todo el tema de las dosis, las vías de administración, si son monodrogas, si son secuenciales, en fin. Todo esto es literatura que ha habido, sin embargo, ninguna literatura ha logrado discriminar uno mejor que el otro o uno que no tenga riesgo y el otro no. Cuando vemos entonces qué pasa con los trabajos, en especial los principales trabajos de cáncer de mama en relación al anticonceptivo hormonal, vemos entonces, resalta un trabajo muy reciente del 2017, el trabajo dinamarqués, que muestra sobre más de 1 millón de personas, digamos, un riesgo de 1.24. Es decir, un 24% más de riesgo. Ustedes van a ver en general, con todas las publicaciones, que los riesgos no son tan terribles tampoco. Esto es importante marcarlo, porque como dicen algún epidemiólogo como el doctor Doll, digamos, cuando los riesgos son arriba de 2, ahí es donde estamos realmente francamente preocupados. Cuando los riesgos son menores, podemos entrar a ver que no es tan dramático, por así decirlo, el impacto. No obstante, vemos que hay un impacto del 24%. Fíjense en otro trabajo que es el de las famosas enfermeras, esas enfermeras que por más de 36 años se las han controlado a ver qué pasaba con su impacto, su tratamiento de hormonas, tanto terapia de reemplazo como anticonceptivos y demás, se vio que en realidad el riesgo era mucho menor, 1.11, con duración importante. Fíjense incluso algunos trabajos que están hablando de riesgos ya muy cercanos al 1, y que solamente las que están tomando el anticonceptivo y producen el cáncer de mama, esas serían las que tendrían un poquito más de riesgo, como muestra este trabajo inglés, diríamos. Y acá ven otros trabajos también, que ninguno está marcando un riesgo altamente importante. Sí merece ser dicho que en el grupo danés, en este trabajo tan importante que presentó en el New England, a largo plazo, es decir, cuando se está tomando más de 10 años, ahí sí tiene impacto, 1,46 es un impacto mayor, ¿cierto? Y debemos recordar también que hoy en día tenemos una población que antes de los 20 años ya ha tenido relaciones y que están tomando anticoncepción, generalmente hormonal, la mayoría de las veces, y que van a ser mujeres que van a llegar a los 40 o más con un largo tiempo de haber tomado este tipo de medicaciones. Fíjense, este trabajo, también otra pregunta, que esto en realidad, los primeros trabajos que aparecen con anticoncepción y en relación al cáncer de mama datan de alrededor del año 1996, donde ya en aquel momento se veía un ligero aumento del riesgo en las que lo habían tomado antes de los 20 años. Otro planteo que se ha hecho es qué tipo de carcinomas se producen, ¿no es cierto? O sea, porque hay carcinomas el receptor negativo y el receptor positivo, diríamos. Y se planteó que podían haber algunos negativos. Eso fue básicamente en trabajos de población afro en Estados Unidos, que se vio un mayor riesgo de tener carcinoma negativo. En general, el grueso de la población, de los trabajos,
están informando de que los carcinomas que se podrían asociar a este aumento de riesgo serían fundamentalmente los receptores positivos, digamos, que serían incluso los, digamos, los más benévolos e incluso de bajo grado de celular. Incluso hasta hay algunas publicaciones que nos estarían hablando de que serían carcinomas con menores complicaciones, menores probabilidades de progresión, pero esto no es firme en la literatura, no se puede sacar una conclusión definitiva, digamos. Sí, me parece un trabajo interesante, que es un metaanálisis que he publicado el año pasado, acá lo tienen, donde se evalúa la edad de inicio y la prolongación de la dosis de la indicación hormonal, donde ustedes ven que el mayor riesgo se da a más largo plazo, es decir, aquellas mujeres que habían tenido más de 35, por ejemplo, 30, 35 años de tomar la anticonceptiva, bueno, esas eran las que tenían más riesgo de hacer un carcinoma de mama. Y cuanto menos años, tenían menos riesgo de desarrollar un carcinoma. Estos trabajos están hablando incluso de que habría un aumento del riesgo del 0,7% por año de edad de inicio de la droga. Este trabajo también es interesante porque estoy marcando los trabajos claves que hay en todo esto. Trabajos hay miles, pero digamos este que aparece en el New England, donde dice que el más alto riesgo con los anticonceptivos orales sería en aquellas que lo han usado recientemente y hacen el carcinoma, digamos. Entonces, pero donde fíjense que marca el tema de la duración, o sea, la cantidad de tiempo que se usa el anticonceptivo, y ustedes ven en acá en esta gráfica, donde a medida que va aumentando el tiempo de exposición al anticonceptivo hormonal, es ahí donde tenemos mayor riesgo, 1,52. Pero fíjense que siempre estamos hablando que en materia de riesgo absoluto, es decir, realmente de cuántos casos estrictamente se produjeron, el S es muy bajo. Y este otro trabajo que vuelve a tomar el famoso tema de las enfermeras que se la fue tomando durante 36 años, esto está publicando en el British Journal del año de hace poco, donde nos muestra que sobre 121.000 mujeres prácticamente el riesgo fue nulo. O sea que la literatura en ningún momento está dando cosas realmente preocupantes. Este trabajo, que es del año pasado, es interesante porque nos marca, hace una revisión un poco de todo lo que venía pasando, donde nosotros teníamos entonces que en la década del 80, 1980, 1990, digamos, todos los trabajos que se produjeron estaban hablando alrededor de un 20% de riesgo de las mujeres jóvenes de tener un cáncer de mama, ¿no es cierto? En los trabajos posteriores, ya más recientes, como citamos danés del 2017, donde vemos acá que si bien aparece también el riesgo, igual que con los anteriores. O sea, todas esas hipótesis que se vinieron dando, que determinados estrógenos o que determinadas progesteronas y que las de tercera generación podían solucionar este tipo de problemas, sin embargo, los riesgos los sigue dando en la proporción semejante a esta, 1,24, que este es el trabajo que está diciendo en la práctica que va a haber un carcinoma de más por cada 7.600, algo así, de mujeres. Con respecto al DIU también, el SIU, es decir, el DIU que tiene en su interior progesterona, digamos, han habido también publicaciones muy controversiales, y el año pasado apareció una que estaba hablando
que habría un 60% más, especialmente de carcinomas receptor positivo, HER2 positivo. Pero esto es una publicación aislada. En general, están marcando las publicaciones más recientes que habría riesgo, pero no mayor, digamos, que los que tenemos habitualmente con los otros anticonceptivos combinados de estrógeno, progesterona. El otro planteo también que uno tiene que tener con respecto a las sobrevivientes por cáncer de mama es el hecho, digamos, de la relación de fertilidad y amenorrea. Es decir, si una mujer que ha tenido un cáncer de mama y va a tener un tratamiento, por ejemplo, con citostáticos, si puede conservar su fertilidad y si la amenorrea es sinónimo de menopausia. Y lo que los trabajos muestran es que cuanto más joven, existe fertilidad y que el hecho de que haya amenorrea post tratamientos oncológicos con citostáticos no es sinónimo de que la paciente esté en menopausia, razón por la cual deben tener algún tipo de anticoncepción estas mujeres. Ahora fíjense, de las que mantuvieron el ciclo después de la quimioterapia, una gran de 384 que evalúan acá, 295 continuaron sus ciclos. A esas se les preguntó si querían embarazarse y dijeron que 247 sí. Sin embargo, en la práctica, fíjense qué porcentaje bajo de estas 247 se embarazó. Esto tiene que ver muchas veces con el miedo a embarazarse después de tener un carcinoma y amén de que puedan haber otro tipo de problemas. El otro tema es el qué pasa con los cánceres heredofamiliares, digamos, los famosos BRCA1 y 2, por ejemplo, donde uno sabe que el anticonceptivo está demostrado un franco beneficio con respecto a los carcinomas de endometrio y de ovario, por ejemplo, digamos, y entonces uno se pregunta si a estas pacientes le puede dar el anticonceptivo después de haber hecho un carcinoma de mama. En realidad, el riesgo es bajo, como marca estos trabajos, digamos, y que solamente cuando han tomado mucho tiempo es donde ahí aparece ese riesgo de tener mayor probabilidad de recidivar o de ese carcinoma. Y recuerden entonces que acá se empieza a presentar, digamos, el planteo del costo y el beneficio, digamos, cuál es el beneficio mayor, si reducir carcinomas, por ejemplo, como el de ovario, que si se producen tienen mucho menos impacto las terapéuticas, o darle esto que va a aumentar mínimamente, diríamos, ese riesgo. Acá tenemos nuevamente el tema del SIU, digamos, los DIUP con levonorgestrel, digamos, donde, fíjense, también hay literatura controversial, pero se sabe también estos con progesterona que bajan el riesgo de cáncer de ovario, cáncer de endometrio a la mitad prácticamente, y aumentaría levemente el riesgo de tener carcinoma de mama. El otro tema que uno le puede pasar es una paciente que está con un tratamiento de carcinoma de mama y de repente, por X motivos, se ha embarazado. ¿Podemos utilizar anticoncepción de emergencia? Bueno, es decir, de 2 días, todos esos que existen, digamos, la experiencia dice que en realidad sería mayor el riesgo de que esa mujer embarazada tuviera que suspender la medicación por el embarazo, y entonces, si la decisión de ella es esa, se le puede dar anticoncepción de emergencia. Digamos, el tema de los anticonceptivos ha sido clasificado por la OMS y con muchas drogas
y donde se ve claramente, como vemos acá en estas guías, que los anticonceptivos hormonales con estrógeno, o con progesterona o progesterona sola, digamos, están categorizados como categoría 3, o sea, que los riesgos son un poco mayores que los beneficios. Y esto va a ser tomado al momento de la decisión. A pesar de que, como dice acá en esta guía, no se ve que haya tanta riesgo a una paciente que tenga, sea portadora de un BRCA1 o un BRCA2 de tener un carcinoma de mama posterior. Sin embargo, fíjense, cuando la paciente ya tuvo carcinoma, estamos en categoría 4, o sea, no se debe usar. Y si ha tenido un carcinoma de mama, es más los riesgos que los beneficios de tener carcinoma, por lo tanto, no es aconsejable. Por eso es que la Organización Mundial, esto es del año pasado, contraindica el uso de anticoncepción hormonal en cáncer de mama. Y ahora fíjense las guías que se utilizan. Ustedes saben que hay guías internacionales que son importantes al momento de hacer la decisión de los algoritmos de cómo manejarse los distintos carcinomas. En cáncer de mama, las guías norteamericanas de NSSN, fíjense lo que dice: anticoncepción hormonal no debe ser aconsejada sin importar los receptores del tumor. Va a decir que no importa que sea receptor positivo o receptor negativo, en ninguno de los casos lo aconseja. ASCO, la Asociación Americana de Oncólogos, retoma el trabajo de Dinamarca del 2017, donde hablaba esto del riesgo de 1.24 y mayor después de los 10 años, que tiende a desaparecer después de un largo tiempo, donde aclaran incluso ASCO también que la mini píldora, es decir, la píldora de estrógeno pura, también se asocia con riesgo, y que el riesgo siempre va a ser mayor con cualquiera de estas presentaciones cuanto mayor sea el uso. Aclarando nuevamente lo que dice el trabajo de Dinamarca, que un cáncer por más de 7.690 mujeres que han tomado anticonceptivo todos los años. Y acá ven entonces las indicaciones también de esta guía inglesa, donde vuelve a decir que haber tenido problemas benignos de mama no hay ningún problema de indicarle anticonceptivos hormonales. Tener antecedentes familiares tampoco hay problema. Ser portador ya se puede dar, aunque digamos, habría más beneficios posiblemente que el no darlos. Ahora, cuando estamos con cáncer, no hay duda, la única indicación, estas son las distintas variaciones, sean intramusculares, progesterona pura, etcétera, todos le ponen 4 y solamente le dan categoría 1 al DIU, digamos el DIU convencional, digamos, no el que tiene progesterona. Por eso, para terminar, les saco estos conceptos finales. El cáncer de mama se aconseja, ¿qué anticoncepción? Se aconseja el DIU convencional y los métodos de barrera. La progesterona en altas dosis, nosotros sabemos que la utilizamos en cáncer avanzado. Sin embargo, aunque como anticonceptivo no ha dado riesgos altos, no se aconseja. Sería una categoría 3, como antes les decía. El anticonceptivo de emergencia, ante el caso concreto de que se necesite y que la paciente tenga deseo, se puede utilizar. Y se deben extremar los esfuerzos en asesorar en contracepción a las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, que es un tema que muchas veces uno se olvida, ¿no? De que la paciente, porque tuvo el cáncer, se pone todo el énfasis en el cáncer y se olvida de cómo protegerla de futuros embarazos. Esto es lo que les he querido transmitir, y bueno, después veremos las preguntas. Nada más. Muchísimas
muchísimas gracias al doctor Nicasio Cuño, realmente un placer escucharte, realmente un orgullo, la actualización muy buena, dentro de los mensajes del Facebook, todo el mundo hablando de lo maravilloso de la clase, así que felicitaciones Nicasio. Muchas gracias al laboratorio que nos está promocionando la charla, al laboratorio Bernabó, un placer la publicidad que realizó y la cantidad de gente que nos está viendo. Vamos a decir que mandaron mensajitos al Facebook desde Paraná, Taliqueló, Pringles, General Rodríguez, Mendoza, Paraguay, Avellaneda, Lincoln, Jesús María, El Bolsón, Cava, San Luis, La Rioja, Morón, Río Negro, Salta, Misiones, Adrogué y El Calafate. Realmente estamos en todos lados, nos da un placer enorme la llegada que tiene esta charla. Obviamente los disertantes hacen mucho a que esta charla llegue hacia todos lados. Bien, para las preguntas que van haciendo en el Facebook, las preguntas sobre el tema van a ir a continuación de la última charla. Certificado se va a entregar por intermedio de software y obviamente el laboratorio Bernabó, a quienes los invitó, si no pueden acceder al certificado, se encargará de hacérselo llegar. A continuación, hablará la doctora Florencia Echevarría Avellaneda. Florencia, por quien no la conoce, es de Chaco, así que ya la vamos a escuchar hablar con una tonadita. ¿Qué tal, Flor? Es médica tocoginecóloga, sexóloga clínica con doctorado en terapia cognitiva conductual, presidente de la Asociación de Obstetricia y Ginecología del Chaco, profesora de la Universidad del Noreste en Medicina, profesora del curso de posgrado en Ginecología en Asunción de Paraguay, y hoy nos va a deleitar con el placer de hablar sobre anticoncepción y sexualidad. Adelante, Flor. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias a SOCBA por la confianza para compartir. También gracias a Bernabó, en especial a la señorita Suail, que siempre está al lado de todas las propuestas científicas, mientras vamos a ir buscando el power. Y la idea tiene que ver hoy con hablar sobre los anticonceptivos y la sexualidad. Así que le vamos a poner un poquito de calor a la noche. A ver si ahí ya ven la presentación. ¿Se ve? Bueno. Bueno, entonces acá mucho estamos en esta cuarentena recibiendo por el WhatsApp esto de la expectativa y la realidad. Bueno, lo mismo pasa en el consultorio, porque por un lado está qué es lo que nosotros esperamos saber de este tema de los anticonceptivos. Nosotros tal vez estamos buscando en esta charla cuál es el método anticonceptivo que la va a hacer ver las estrellas a la paciente. Y cuál es su realidad, que tal vez ella no busca ver las estrellas o tal vez nunca las vio y ahora toma una pastilla y gracias a la pastilla se anima a preguntar. Entonces la charla va a estar destinada un poco a eso, dado que también tengo formación en psicología, a esta otra parte de lo emocional y los otros aspectos psicosociales que van a ir completando lo que es la sexualidad. Entonces, el objetivo para el día de hoy en este webinar es ampliar las miradas de ustedes para que vean que hay algo más que las hormonas y saquemos a las mujeres del traje que si sus hormonas les andan bien son princesas y si las hormonas no les andan bien son brujas. Nada que ver. Despertar el interés para detenernos y recapacitar en otros aspectos, porque tampoco nosotros tenemos que comprar un diagnóstico que trae la paciente. Tengo hipodeseo sexual por la pastilla que usted me dio. Y entonces yo ya quiero medicar, tratar lo que ella se diagnosticó. Pero ¿y en el medio? ¿Quién hizo el diagnóstico? Ampliar un poquito el abanico de disponibilidad de herramientas en el consultorio para precisamente este diagnóstico sexológico que hablábamos y poder, en nuestro camino de hoy, si bien vamos a hablar de los anticonceptivos, que todos conocen los tipos que hay, los mecanismos, ir un poco más fino hacia las influencias de estos anticonceptivos, en dónde y en qué de la sexualidad de la paciente,
y recordar que la paciente es un ser humano que también, además, tiene una respuesta sexual. No es solamente un grupo de hormonas, para que de esta manera podamos llegar un poco a lo que dice el chiste, poder despertar también en la paciente la pregunta, ¿será de que ella es la que está un poco apagada o también es media naranja el que está un poco rutinario y no me estimula demasiado? Pero siempre va a ser la pastilla porque es lo más fácil de cambiar. Yo no estoy diciendo cambiar a media naranja, sino cambiarle la actitud cuando sea necesario. En el medio de esto nos encontramos en una consulta en la cual nosotros estamos con un requerimiento de un ser humano que es biopsicosexual. Yo solamente estoy, por lo general, habituada a resolver factores biológicos. Por eso quiero ir a encontrar la respuesta en las hormonas. Saco una, aumento otra, cambio por otra, sustituyo, completo, hago ciclos discontinuos, pero ¿y dónde quedó el impacto y la percepción psicológica de lo que está pasando? ¿Desde cuándo está pasando? ¿Cuándo se agravó? Como así también los factores sociales. ¿Cuál es la realidad que hoy tiene? No es lo mismo estar en pandemia que no estarlo. No es lo mismo ser una mujer separada que una mujer soltera, con o sin hijos, y etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos de este tema? Queremos la poción mágica, para que ella vea los corazoncitos y media naranja encuentre esa mujer fogosa y apasionada. Pues bien, veremos qué podemos hacer. Para poder tratar de emprender este camino, primero aquel que no tiene formación en sexualidad debe recordar cómo es la respuesta sexual humana normal. Esa respuesta, según Master y Johnson, ahí van a ver en pantalla, hacia la izquierda, si miran de frente, está la respuesta masculina y hacia la derecha la femenina. El de las dos orejitas de conejo significa que nosotras somos multiorgásmicas, pero no siempre, y aún así es normal. Algunas quisieran tener más de un par de orejitas y algunos muchachos se jactan de lograr más de un par de orejitas, pero cuando esto no pasa, no solamente es por las hormonas. Recordar que tenemos fases en la respuesta sexual y en la que tenemos que hacer el diagnóstico, así que print de pantalla para el que no lo tenía, así lo recuerda que tenemos la fase del deseo, de la excitación, de la meseta, del orgasmo y de la resolución. Y ahora viene una pantalla sumamente importante para la platea masculina. Hay que hacer un print de pantalla a esto. Esto le explica a los varones, médicos y no médicos, de salud o no de salud, por qué las chicas a veces tienen ganas y a veces no, y no es solamente andar a tu ginecóloga que te lo solucione. Y tiene que ver con la respuesta circular de Bason. Bason explicó que en nosotras las mujeres el deseo sexual no siempre va a ser espontáneo. No esperes a que abramos la puerta vestidas con una nueva ropa interior. ¡Oh! Quisiéramos saltar. Posiblemente no, y no tiene que ver con el cambio de la pastilla para que no me duela tanto al menstruar, sino tiene que ver con que a veces la mujer, como ven en pantalla, puede estar en una neutralidad sexual, ella buscar alguna caricia o algún mimo sin contenido erótico, simplemente dejarse acariciar y esto resultar un estímulo erótico. Con ese estímulo sexual, más una buena predisposición psicológica, va a haber una excitación sexual, donde ahí aparecerá el deseo sexual espontáneo y la excitación y continuará la respuesta sexual. Lo cual quiere decir que derribamos el primer mito frente a la paciente. No es que usted tiene que tener ganas todos los días e ir a buscarlo a la media naranja. También hay otras formas de llegar al encuentro sexual. Y esto es importante. Como así también que la mujer analice, porque ella a veces no se da cuenta, cómo es que termina el encuentro sexual, porque a veces no se da el tiempo, luego de la eyaculación, el orgasmo, en ese periodo refractario, a lo que para las mujeres es muy importante, la satisfacción emocional y la intimidad emocional. El vivir estos momentos van a ser factores estimulantes del deseo para próximos encuentros sexuales. Y es la vivencia de estos momentos, es también una herramienta a enseñar en el consultorio, porque si hay un cambio de pareja, el poder vivir este momento de satisfacción emocional y de intimidad y sentirse protegida con el otro, va a querer que uno vuelva a estar. Pero si mi nueva pareja no me lo da, esa inseguridad va a ser de que yo no quiera ir al encuentro sexual. Y tal vez sigo tomando la misma pastilla y no tiene que ver con los años que hace los que tomo. Por eso, para seguir nosotros formándonos en qué es lo que ella espera que nosotros les demos, debemos desmenuzar un poquito más el deseo sexual y aprender cuáles son los factores que lo estimulan y cuáles son los factores que lo inhiben. Dentro de los factores
que lo van a estimular el deseo sexual, fíjense que como hormonas, la estrella es la testosterona. Y la testosterona no tiene grandes variaciones a lo largo de la vida, pero a su vez no es la única. También tenemos afrodisíacos, estimulación física, genital, y no se olviden de los incitadores psicológicos que muchas veces son los más importantes. Pareja atractiva, estimulación erótica, el darse permiso a la fantasía. La fantasía es un pensamiento, no es una realidad, no hay que juzgarla con el mismo peso con el que uno juzga los hechos producidos. El amor, el cortejo, todo esto va a estimular centros hipotalámicos y límbicos de la regulación de la respuesta sexual. Pero así también tendremos que ayudarle a la paciente a que aprenda los inhibidores fisiológicos, que tienen que ver con los trastornos hormonales y que ahora vamos a explicar en qué puntos interfieren las hormonas de los anticonceptivos, a drogas que tengan efectos sexuales, o también aquellos cuadros de depresión o aquellas drogas que enlentecen un poco el sistema nervioso central, y también va a haber inhibidores de la media naranja. Si media naranja ya no está atractiva, está reclamadora, con pensamientos negativos, porque fíjate que esto, fíjate que lo otro, está antifantasía, ¿qué te pasa a vos que estás pensando en esas cosas? Él piensa todo el día en el celular con todos los estímulos que recibe. Yo estoy viendo los zapatos que mandan las amigas o los chicos cómo crecen, pero él todo el día recibe imágenes que lo están erotizando. Yo no. Y el estrés y el enojo que ahora en pandemia, en esta convivencia en donde los espacios propios y los compartidos se están diluyendo un poco, son realmente de mucho peso y no es la solución el dejar de tomar la pastilla que venías tomando ahora que estás en cuarentena, porque si no puede traer otras consecuencias. Entonces nosotros tenemos que recordar que esta paciente tiene enfrente nuestro una etiqueta, un rótulo que se lo puso ella. Por lo general, motivo de consulta más frecuente en sexología asociado a pastilla, disminución del deseo sexual. Y entonces ella tiene una ambivalencia emocional y con su cerebro, porque quiere explicar como que es por la pastilla, porque muchas veces no quiere indagar causas internas, y en el medio todo el resto de su vida compleja a la que tiene que responder. Los chicos que toman clases por Zoom, que no se entiende la tarea de la profe, que los tres tienen que estar en el mismo celular, que los tres tienen que mandar cosas, que también tengo que hacer mi trabajo, que a mis amigas no las puedo ver, y en todo ese estrés, que era un inhibidor del deseo, sigue estando mi pastilla anticonceptiva en la misma dosis y de la misma forma dada. Y nosotros seguimos en la lucha por buscar alguna pócima para lograr que la paciente llegue a su objetivo. Y ahí tenemos que saber cuáles son las acciones de las hormonas, estrógenos, gestágenos, andrógenos y los anticonceptivos en esta respuesta sexual, para decir hasta dónde realmente tiene injerencia. Si hablamos de, ustedes se tienen que acordar de algo que es así. El deseo sexual va a estar asociado a la testosterona. Testosterona normal, alta, igual a alto deseo sexual. Si viene la antideseo, que es la progesterona, estaremos diciendo que va a haber una disminución del deseo. Ahora, ¿qué pasa con el estrógeno en el medio? El estrógeno como que mantiene atrapado a la testosterona, no la deja actuar y parece como que estaría congelada, como mancha. Hay que acordarse de esas tres cositas para poder pensar cuál es la droga de mi anticonceptivo y cuál es su acción. Entonces, si pienso en acetato de medroxiprogesterona y me dice que su mayor actividad es de progesterona, va a ser lógico cuando lea los estudios que dicen que a la cuarta medroxiprogesterona que se aplicaron a los pacientes en forma trimestral, hasta el 70% refirió disminución del deseo sexual. Y tiene que ver por el aumento de progesterona en contra de la testosterona. Si hablamos de tibolona, ¿por qué decimos de que ella va a servir para estimular el deseo sexual? Porque si bien tiene actividad de gestágeno, también tiene actividad androgénica y eso permite estimular esa producción de testosterona o ese efecto de la testosterona. El gestodeno es el gestodeno con la potencia más grande dentro de los gestágenos. Entonces, si ella antes estaba con una progesterona y ahora la paso al gestodeno, que es el más potente dentro de todas las progesteronas, esa paciente tal vez sí sea que cuando cambió la pastilla notó una disminución. Cuando hablo de dienogest y no megestrol, recordar que este tiene dos cuestiones. Por un lado, la actividad gestágena, progestacional, y por otro lado, la antiandrogénica, o sea que acá es doble. Si no es una paciente joven, si no es una paciente de determinada personalidad, puede notar el cambio si es que venía de un componente como por ejemplo la drospirenona,
que es prácticamente inerte en esto que tiene que ver con las acciones gestágenas y de progesterona, y ahora vamos a hablar de ellas por un minutito. La noretindrona también tiene actividad gestágena, mucha, es antiestrogénica, pero tiene actividad androgénica, con lo cual ella va a ir navegando, va a depender de otros factores asociados, por lo cual no va a ser la primera opción quitarla. El norgestrel, este tiene buena actividad gestágena y poderosa antiestrogénica y androgénica, por eso es que depende de la sensibilidad de las mujeres que con el norgestrel expresen disminución del deseo sexual. El norgestimato y el desogestrel tienen muy poca actividad androgénica, por lo cual, si la paciente en otros aspectos está bien, no vemos síntomas clínicos como que muestra un desbalance, debería de no referir ningún síntoma respecto al deseo sexual. ¿Y ahora qué pasa con esta solución? Maravillosa, a los pelitos y a los granitos con el acetato de ciproterona, pero es el principal antiandrogénico. ¿Y por qué no les pega tanto en el deseo sexual a las pacientes? Precisamente porque en la ciproterona o acetato de ciproterona se logró un equilibrio de que a nivel estético logre esto, pero que su acción androgénica sea únicamente parcial. ¿Y esto a qué se debe? A que este tipo de hormonas responden a una estimulación previa del estrógeno sobre la célula, que hace que salgan a la luz los receptores de progesterona, pero los hace salir en pequeña cantidad y como ella es potente, lo hace trabajar mucho para su acción estética, pero casi no tiene impacto en lo que es la acción a nivel de disminución del deseo, por eso también es muy bueno. ¿Qué pasa con los famosos estrógenos? Al estrógeno se le dice la antitestosterona. ¿Por qué? Porque el estrógeno lo que hace es, además de preparar muchos receptores para la progesterona, que de por sí es la antideseo, por decirlo de alguna manera, el estrógeno lo que hace también es aumentar las proteínas transportadoras de globulinas sexuales, las globulinas transportadoras. Y entonces queda mucha testosterona libre, que es la responsable del deseo sexual, atrapada, inmovilizada. Y es eso lo que explicaría que algunas pastillas anticonceptivas puedan suprimir el deseo sexual, y también porque la terapia de reemplazo hormonal puede, después de que la activó a la paciente porque le dio algo de estrógeno, caer en una disminución de deseo sexual, porque algunas mujeres también experimentan mayor deseo que durante la pubertad, cuando sus niveles de estrógeno son altos. La abrupta caída de los niveles de estrógenos después de la ovulación puede influir en un aumento en el deseo en la mitad del ciclo, porque muchas mujeres sienten mayor deseo cuando en realidad son menos fértiles. Esto tiene que ver de que una vez que bajó ese pico, baja la cantidad de estas hormonas transportadoras, se libera mayor cantidad de esa hormona testosterona atrapada y vuelve el deseo sexual, pero justo es cuando no estamos tan fértiles. ¿Y ahora qué pasa con nuestra estrella? Lo último que tenemos que es la drospirenona. Es un progestágeno no derivado de hormonas sexuales, por eso es de que puede tener actividad progestacional, pero no tiene casi impacto sobre el deseo sexual. Representa actividades antiandrogénicas sin detrimento del deseo sexual y es un antagonista a la aldosterona. Con esto la mujer, que en la sexualidad tiene mucho peso en su imagen, al lograr controlar el peso corporal, no retener líquido, no tener mastalgia, no tener dolor antes de las menstruaciones, no tener cefalea, no estar con ese síndrome de disforia premenstrual, mejorar la piel, no presentar ese acné, se siente mucho más atractiva y esta sensación subjetiva es un estímulo muy importante para querer encontrarse en el deseo sexual. Por todo ello, hoy lo que se aconseja cuando queremos hacer un balance entre sexualidad y dar el anticonceptivo es reducir al mínimo la dosis de estrógeno. Hoy tenemos estrógenos a muy baja dosis asociados con la drospirenona, por lo que son muy buena opción. Analizar las condiciones fisiopatológicas, como recién estuvimos aprendiendo mucho más con el doctor Cunio respecto a qué es lo que pasa con los estrógenos. Utilizar cada vez más los gestágenos, pero estos que hablábamos que tenían baja actividad androgénica, e incrementar la utilización de otros métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque también tenemos métodos sin hormonas, como por ejemplo el DIU, que les traje un estudio que habla sobre la satisfacción sexual. Entonces ustedes ahí del otro dicen, bien, ahora, yo en la función sexual femenina y la anticoncepción, ¿qué es lo que quiero saber? Los efectos específicos de la píldora sobre la sexualidad femenina. Pues bien, los estudios de más de 20 años no pudieron ser concluyentes de qué pastilla, qué gestágeno, qué progesterona es mejor o no. ¿Por qué? Porque en la sexualidad no es solo hormonas y todas esas otras variables de alrededor
más las culturales que nosotros podemos tener en cada sitio, se convierten en variables de confusión que no son fáciles de manejar al momento de hacer un estudio de investigación. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es la individualización del caso de la paciente, y para eso les paso un tips. Existen escalas psicométricas, se llaman, de tipo cognitivo-conductuales. Quiere decir que asocian pensamientos y emociones de las pacientes con reacciones, en este caso relacionadas a la sexualidad, y que me permiten evaluar cómo está la paciente en cuanto al deseo sexual, en cuanto a la excitación, sus pensamientos y conductas frente al orgasmo y cómo está respecto a la satisfacción sexual. ¿Por qué son importantes estas escalas para la individualización? Porque si usted tiene esa escala aplicada a la paciente cuando ella era soltera, después cuando tenga la media naranja y venga con estas cuestiones, la aplica de nuevo mientras ella está en la sala de espera y se fija los cambios. Y ahí usted va a saber, sigue con la misma pastilla, pero cambió la media naranja, cambió la situación, fíjese a quién la deriva y por dónde va, en el caso que usted no sea sexólogo, pero no agarra el naipe de que sí, se trata de un cambio de pastilla y tal vez se genera usted una alteración del ciclo u otra cosa. Y en esto hay que hablar con la paciente de la aceptabilidad sexual que tenga de lo que usted le va a dar. Porque ella y la pareja, porque la sexualidad es de a dos, lo tienen que abrazar. Se necesitan más estudios que nos puedan decir qué hacer en cada una, pero hoy las escalas psicométricas ayudan un montón cuando son desde la primera consulta aplicadas y luego en cada cambio de etapa de la paciente hacer una nueva hojita. Ahora, ¿qué dicen los estudios? Por ejemplo, dicen que mujeres plantearon que tenían 3 relaciones sexuales por semana independientemente del tipo de anticonceptivo que utilizaban. Este es un grupo de España en el que se les preguntó la frecuencia y no importa el método anticonceptivo, no se vio cambio. Las mujeres que utilizaban el condón solo tenían relaciones una vez a la semana, pero como no fue tan bien cualitativo el trabajo, no se sabe si fue por el miedo a que se rompa el condón, porque la pareja se resistía al uso del condón. Se determinó que la media semanal de relaciones sexuales en las pacientes que usan pastillas o píldoras fue de 3.5 veces más. Y las mujeres que utilizaban el DIU y las pastillas referían que su frecuencia sexual semanal se mantenía con el uso del anticonceptivo, mientras que aquellas que solo usaban condón, con el paso del tiempo iban disminuyendo los encuentros sexuales. En lo referido al deseo, todos los grupos dijeron que se mantenía a pesar del uso del anticonceptivo. Por eso hoy arrancamos diciendo, deseo sexual, sexualidad no es solo hormonas. En cuanto a la satisfacción sexual, se puede plantear en todos los grupos estudiados se mantuvo en un 33 a 34%, más o menos en las que usaban condón fuera la disminución que tuvieron. El resto lo mantuvieron. El uso de anticonceptivos hormonales parenterales de progestágeno no se relacionó de manera significativa con el nivel de deseo sexual. Hubo relación significativa entre el uso de un método parenteral combinado con el nivel de deseo sexual. Fíjense que si uno piensa esto, dice, pero sí, es solo progesterona, que ya vamos a ver que el implante, el estudio que hay realizado sobre más de 600 mujeres dice que no cambió el deseo sexual, pero es la antitestosterona. Mientras que cuando estuvo combinado, ese grupo sí dijo, pero a todos esos trabajos le falta la evaluación cualitativa de estas otras variables. El anticonceptivo oral combinado, en todos los trabajos hasta el momento, dice que no se relacionó con el nivel de deseo sexual, sobre todo en las últimas combinaciones que incluyen a la drospirenona. Así también el implante subdérmico, lo que les contaba, no se relacionó con la disminución del deseo, pero es pura progesterona. Y las conclusiones a las que se llegó es que el uso de anticonceptivos hormonales parenteral combinados sí se relacionó con el nivel de deseo sexual. ¿Hay datos sobre el deseo sexual y el número de dosis del acetato de medroxiprogesterona? Sí, hasta casi el 40% a la cuarta dosis de medroxiprogesterona relató disminución del deseo sexual. Pero fíjense este trabajo qué interesante para hacernos pensar a nosotros en lo que decimos cuando estamos frente a la paciente. Influencia del ciclo menstrual sobre la conducta sexual. Hay que tener en claro en qué momento la paciente me viene a consultar, porque si ella estaría libre de hormonas externas, tiene las propias y con las propias el pico de actividad sexual en la etapa folicular. En la fase en la que tienen menos actividad y deseo, según la percepción de estas pacientes, la fase de la menstruación está asociada con el hecho mismo del sangrado menstrual. Y el deseo por la práctica sexual en estas pacientes también fue evaluado
en los días de la semana. ¿Y qué día de la semana Media Naranja va a estar más predispuesta en este trabajo español? El domingo. Veremos qué pasa acá en la Argentina, cómo nos manejamos, si se hace algún estudio. Después, otra situación particular es la de la lactancia. Hay trabajos que dicen que se hizo durante el primer año de lactancia de más de 678 mujeres y se vio que hasta un 21% de ellas al momento del interrogatorio decía que en el último mes no había tenido actividad sexual, por lo cual no pudo ser computados los datos. La mayor parte de los casos refería molestias en el área genital, inapetencia sexual y, fíjense, falta de conexión con la nueva situación familiar y de pareja. Acá estamos hablando de roles femeninos, ser madre y ser mujer amante también. Y hasta en un 42% de los casos, los pacientes percibían su cuerpo como desagradable y o grotesco, el peso de la imagen corporal. Y hasta un 70% evitaban determinadas zonas de su cuerpo a la hora de alcanzar la satisfacción sexual sola o en pareja. El 18% llegó a cambiar su patrón habitual al momento de relacionarse con la media naranja y el 62% dijo que tuvo fantasías sexuales a menudo o casi siempre. Pero al momento de llegar a sentirse excitada o algo, hasta un 35% dijo de que tenía molestias y dolores. El 37% de 100 pacientes embarazadas, en lactancia, 37 dijeron que siempre estuvieron satisfechas. 30 que nunca o raramente, y las otras dijo que fue muy fluctuante. Por eso los sexólogos, cuando estamos en lactancia, le decimos a las pacientes, no te preocupes que de 10 que están dando de mamar, 6 les cuesta volver a la actividad sexual. Y como esto es de A2, me pareció muy interesante traerles el trabajo de deseo sexual en hombres, con o sin vasectomía, porque acá los anticonceptivos es de A2. Y este trabajo, que está muy interesante, tiene un grupo A sin vasectomía y un grupo B con vasectomía. Y lo que se vio fue que el grupo B, que previamente al trabajo eran los que se cuidaban con el coitus interruptus y los responsables de usar el forro, preservativo o condón en forma correcta, fueron los que demostraron de que al comienzo en el postoperatorio disminuyó el deseo, pero por dolor, pero luego de la operación tuvieron un incremento más que importante en el deseo y la frecuencia de las relaciones sexuales por la liberación del sentimiento de culpa de poder dejar embarazada o no hacerlo bien. De todas formas, es necesario mayores estudios. Acá van los tips finales. Frente a la paciente, el diagnóstico lo trae ella para evaluación. Antes de culpar a la pastilla, que hoy tenemos bajas dosis de estrógenos y tenemos drospirenona asociada, que no tiene prácticamente injerencia, recordar que hay varias fases en una respuesta sexual y hay que indagar cuál es la fase afectada. Recordar que en la mujer el deseo sexual puede no ser espontáneo y eso es normal. Y esto se puede curar y ayudar a la paciente con psicoeducación, no con cambio de la pastilla si todo el resto está bien. Recordar que existen factores que estimulan y factores que inhiben y que no pasan solo por las hormonas, sino también por relaciones con la pareja y con cosas que tienen que ver con su aspecto, cómo se ven. Y que en la mujer hay una mente y hay receptores en todo su cuerpo que están percibiendo toda esa excitación que le tenemos que enseñar a conocer cómo poder vivir el placer. Muchísimas gracias a SOCBA y cualquier cosa les quedan mis redes sociales, doctora Flor, si quieren la clase o alguno de los estudios que les estuve comentando para otro trabajo, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, doctora Florencia Echevarría. Un placer, como siempre, escucharte. Tenemos saluditos en el Facebook desde Tandil, desde Ecuador, desde Perú, desde Río Negro. El Fans Club de Chaco, que estuvo presente todo el tiempo mandándote saludos. Así que realmente muy, muy placentero. Para las personas que se quieran conectar, la página de SOCBA tiene el programa de todos los cursos que se están dictando en SOCBA, cursos que se dan a distancia, por los cuales hay algunos que están por empezar y se pueden conectar tranquilamente y averiguar cuándo empiezan y qué es lo que más les guste o qué no. Y ahora, bueno, vamos a empezar con las preguntas. Para la doctora Soilán, ¿cambia la prevención del cáncer de cuello en la generación que ya viene vacunada con la vacuna del HPV?
si cambia, a qué edades empezaría o si se mantiene igual. ¿Hay algún cambio en las colposcopías de estas pacientes que ya vienen vacunadas contra el HPV? No, de ninguna manera. La colposcopía se debe, por más que esté vacunada, debe continuar con el screening citológico y colposcópico, porque no cambia, sí inhibe algunos, porque acuérdense que son casi 150 subtipos de HPV, y mientras que en la vacuna, en la nanogramo, más o menos la nanovalente, tienen 9 tipos nomás. Es cierto que existe cruzado, pero no cambia nada. Tiene que seguir con el sistema de prevención, que son los estudios de cuello, el Papá Nicolau, la colposcopía, y asistir al médico, ¿verdad? No sé si a eso responde la pregunta o otra pregunta más. Espero que haya respondido a la pregunta que hicieron. Segunda pregunta. Paciente con cirugía por endometriosis, que se encuentra en tratamiento con anticonceptivo y que tiene un SIL de alto grado, al cual le voy a hacer tratamiento. ¿Le tengo que suspender el anticonceptivo? Ahí vio que no hay hay trabajos que manifiestan de que no hay ninguna asociación con tanto lesiones precursoras como lesiones de cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, si es que esa mujer se va a hacer un tratamiento de lesión de alto grado, de hecho va a tener un mes de reposo sexual, no va a tener relaciones, por lo cual en ese mes puede dejar de tomar su anticonceptivo oral, o si se está poniendo inyectable. Pero si ya fue tratada por la lesión de alto grado, en cambio, ella puede seguir tomando. O sea que el riesgo a lo que puede desencadenar un cáncer es menor al riesgo de quedar embarazada. Bien. Nicasio, si el tamizaje comenzara en forma precoz y poblacional a los 40 años, ¿habría mayor incidencia de cáncer de mama o solamente el hecho de comenzar a los 50 o el hecho de hacerlo en forma, cuando la paciente consulta, varía la cantidad de hallazgos de cáncer de mama que vamos encontrando en forma poblacional? Bueno, el tema del screening, a qué edad empieza, es un tema de debate que siempre se discute, digamos, porque justamente la franja de los 40 a 50 es una franja que hay menos cánceres, pero son más agresivos, son en mujeres más jóvenes, en fin, toda una serie de planteos. Incluso, no vamos a entrar en el tema del screening, pero hasta hay debate hasta dónde es útil el screening, digamos. De cualquier manera, creo que el estándar, digamos, es a partir de los 50, y si hay posibilidades, en nuestro programa, digamos, nacional, aconseja a partir de los 50 como mínimo. Y si se puede a los 40, me parece que va a ayudar, porque hay una franja de población que nos va a quedar más descubierta. O sea que ya digo, hay mucho debate en cuanto a costos, en cuanto a beneficios, a exceso de biopsias, en fin, montones de cosas, porque es un momento entre los 40 y los 50 donde es más dificultoso el diagnóstico y donde hay más falsos positivos y falsos negativos también. Pero el estándar básico que todo el mundo tiene es a partir de los 50. Y en muchos países y muchas sociedades, por ejemplo, la American Cancer Society, dice a partir de los 40. Y una segunda pregunta. Los anticonceptivos, ¿se pueden dar por tiempo indeterminado? ¿Hay que hacerle un periodo de descanso o directamente no se deberían dar en pacientes con antecedentes familiares de cáncer de mama? Yo mostré las normas, en realidad no están contraindicando, no hay elementos de medicina basada en evidencia que demuestren de que no haya que darle a la paciente que tenga antecedentes familiares, y dentro de esos antecedentes incluso hay que ver qué antecedentes, porque
Muchas veces una madre que tuvo un carcinoma de mama a los 60, a los 70, es un bajo riesgo. Entonces, tampoco eso. Pero aún en más riesgos no hay demostración, por eso es que yo mostré incluso que hasta a los pacientes con BRCA se les puede dar este tipo de anticoncepción. Con respecto a la duración, bueno, sabemos que hay un poco de más riesgos también. Sabemos que la mujer que usa anticonceptivos es la paciente que más tiene compliance hacia los programas de screening, tanto de cuello, de mama, etc. Por lo tanto, es una paciente más cuidada y que en general tiende a detectar más temprano los cánceres, ¿no? Así que no veo contraindicación. Bien. Bien. Florencia, ¿qué opinas de los PELs de testosterona y si son recomendables para mejorar el deseo sexual o qué contraindicaciones tienen? El tips que hoy pasamos no es sinónimo mayor cantidad de testosterona de mayor deseo sexual. ¿Cuál es el tema? Que a veces también actúa como placebo en la paciente. O sea, porque me puse el chip, ustedes lo pueden, o sea, todos somos ahora consecuencias y víctimas de los archivos. Hay una importante artista que en un verano se puso el chip en Miami, vino y tuvo novio. Y después de los 6 meses, que el chip duraba supuestamente un año, a los 6 meses estaba en una total depresión. Entonces, vender espejitos de colores, no. La paciente quiere irse a poner el chip, no tiene contraindicaciones, que son las habituales, nosotros sabemos, para el tema de la testosterona, porque por lo general son de baja dosis, no pasa nada. Es más, el acto de ponerse, no hay que dejarla fuera de la terapia sexual y que ella indague lo que le está pasando. O por ahí también hay que ver si hay muchas pacientes que también van al psiquiatra y que no nos cuentan la medicación que dio el psiquiatra. Y los psiquiatras, con lo que dan, muchas veces inhiben neurotransmisores que son estimuladores del deseo sexual, y aunque nosotros le demos el chip de testosterona, la mandemos al sexólogo, no le sacamos o no hablamos con el colega psiquiatra para tratar de compensar esos neurotransmisores, y la paciente va a seguir con el problema, y encima se sabe de que la disminución del deseo sexual de más de 6 meses prolongada en el tiempo y que no se logra como mejoría, ya figura como un antecedente cognitivo-conductual para una depresión mayor. O sea, de que no hay que dejarse estar en lo sexual, porque eso arrastra muchas otras cosas. Y si hay un psiquiatra en el medio, lo tenemos que hablar porque se pueden cambiar por otras drogas y entre los dos trabajar. Bien. Y por última, una pregunta hacia vos que dice, en la menopausia, donde de la disminución del estrógeno propio disminuye la lubricación vaginal, ¿qué medicación estaría indicada que ya no sería anticonceptiva, sino sería indicación de medicación hormonal para mejorar la lubricación y mejorar la sexualidad? Si el problema de la paciente, que ahí tenemos que volver al diagnóstico, es no querer ir al encuentro sexual porque duele, porque ahí no hay una buena elasticidad, lo que yo tengo que tratar es de devolver la elasticidad vaginal con todo lo que no sea hormonal en primera instancia y con la educación en que cambian los tiempos de la respuesta sexual en el climaterio, porque a veces también tengo una paciente que ella está más lenta para responder porque el organismo cambia y el esposo tiene problemas de dificultad eréctil. Entonces el marido está apurado porque si no, Príncipe Valiente sale del combate y entra sin una buena lubricación. Pues ahí tendré que explicar estrategias de lo que es el reencuentro sexual con otros tiempos, o también llamado en la tercera edad, donde hacemos un aprendizaje de cómo reencontrarnos sexualmente para vivir el placer sin dolor, dándonos el tiempo adecuado a cada uno. Pero yo no me iría primero por las hormonas, lubricaría y enseñaría los cambios en los tiempos de la respuesta sexual de los dos. Bien. Y ahora me hicieron una última pregunta que en realidad no sé para quién de los tres es, porque me la hicieron altamente difícil. Paciente que necesita anticoncepción con antecedente de cáncer de mama familiar, personal de HPV y bajo deseo sexual. ¿Quién de los tres me la contesta? ¿Qué anticoncepción le doy? Venga con los tres a sopa, la vamos ayudando. Bien. Nada, no sé, es una pregunta difícil.
antecedente familiar de cáncer de mama, antecedente personal de HPV y bajo deseo sexual. ¿Qué anticoncepción le podríamos dar? Yo creo que no hay tantos problemas, digamos. El antecedente familiar, yo lo dije, no está demostrado que tenga contraindicación el anticonceptivo hormonal, digamos. Con respecto a la parte del cuello, no sé, la doctora tal vez quiera opinar. Con respecto a la presencia de HPV, puede ser que su inmunidad haya ido y desaparecido espontáneamente, o sea, su inmunidad natural haya hecho desaparecer el HPV. Depende de qué edad tiene la paciente. Si es una persona joven, tiene aclaramiento del HPV, o sea, desaparece espontáneamente sin dejar ningún tipo de lesión. La presencia de HPV solo no implica que tenga una infección, porque esa infección debe ser intracelular para considerar que entonces va a avanzar. Y puede ser una productiva y que realmente la inmunidad natural personal puede actuar contra ese HPV. En cambio, una inmunidad, o sea, un HPV así afuera, solamente en la parte superficial, se presenta, entonces eso puede como un barrido, desaparecer espontáneamente con el moco, con las secreciones, entonces no va a tenerlo. O sea, que la presencia de HPV por sí sola, sin a una, no hay por qué tenerle miedo y va a seguir, como ahora le voy a dar la palabra a Flor, ya eso sí, disminución de sexual, ya es otro tema. Entonces, lo que tenemos que ver es que sí, no creo que haya ningún problema. Y acuérdense que el 70% de esa prima infección va a desaparecer por sí sola en un año y el 90% en 2 años va a desaparecer. En cuanto a la parte sexual, nosotros tendríamos que ver si ella realmente se quiere abrazar a un anticonceptivo con hormonas. Porque si ella tiene la idea de que el estrógeno le va a sacar de nuevo, no va a servir porque no va a querer ni tocarlo al marido y capaz tome la pastilla un día y otro día no la tome. Entonces lo primero es evaluar cuáles son las percepciones que tiene de los distintos métodos anticonceptivos. Si lo mejor para un encuentro sexual ella se siente más cómoda, por ejemplo, con un DIU de cobre, vamos a ir por ahí. Y en cuanto a la disminución del deseo sexual, habrá que evaluar. Cuando ella no quiere el acercamiento, se debe a que ella no quiere mostrar su nueva imagen con las cicatrices que quedaron, no se volvió a reconciliar con su nuevo cuerpo. Realmente esas áreas antes eran muy activas en el encuentro sexual, en la dinámica del encuentro sexual, y hoy con las cicatrices perdieron mucha sensibilidad o incluso son dolorosas y tal vez la pareja no lo sabe. Tendríamos que empezar un poco por ahí, más que pensar, como hoy decíamos, que ese deseo sexual tenga una respuesta hormonal. Habría que ver en esta paciente la percepción de ella, de los distintos métodos anticonceptivos, la percepción de ella de su propio cuerpo y lo que tiene para el encuentro sexual, cómo fueron los encuentros anteriores y hoy qué tanto diálogo y cómo fue incluido en todo este proceso del cáncer de mama la nueva pareja, porque también tenemos personas que durante el proceso del cáncer de mama se quedaron sin pareja. Luego volvieron a las pistas y esta persona no sabe que ella pasó por todo esto. Entonces, a veces tenemos que hacer un poquito de terapia de pareja y enseñarles cómo disfrutar desde una nueva sexualidad. Pero placer siempre vamos a poder alcanzar. Hay que buscarle la vueltita nomás. Bien. Realmente un placer haberlos tenido en esta charla. Ahora le vamos a pasar la palabra a la directora, Liliana Carrera, para que dé las palabras finales y cerrar este encuentro. Muchísimas gracias y realmente muy enriquecedora cada una de las charlas. Lili. Bueno, gracias a todos, muy contentos con la concurrencia que hemos tenido, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino también de todo el país, incluso de Sudamérica. Así que más no podemos pedir. Y muchísimas gracias a los disertantes que estuvieron maravillosos, un placer escucharlos, muy claros, muy buenas las charlas. Bueno, SOCBA se despide y esperamos encontrarnos por ahora el 8, recuerden, en la charla a la comunidad y próximamente en otro webinar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.